Ahora sí. Bueno, estamos en la segunda doctrina fundamental, que es cómo estudiar la Biblia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, bueno, el estudio pasado, que, bueno, a la vez recordamos la primera doctrina acerca de la palabra. Pero ya yéndonos en concreto a lo que era atinente a la segunda doctrina, vimos que si la Biblia es la autoridad, solo la Biblia, aunque podemos encontrar información, poder encontrar cierta verdad en otros lugares, realmente la única que tiene autoridad es la Biblia. Vimos los beneficios de la palabra, que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vimos un ejemplo a través de Efesios 4:28 acerca de esta realidad, de esta verdad que es la palabra, y vimos que como consecuencia lo que tenemos que hacer es aprenderla. Esta va a ser una mera introducción, esta doctrina, no vamos a entrar a las especificidades de la hermenéutica, pero vamos a aprender un poquito de cómo estudiar la Biblia. Antes de ello también comentamos que teníamos que analizar quién es el que puede estudiar la Biblia. ¿Y por qué? Porque finalmente si no estamos aptos, si no somos aptos para conocer la Biblia, finalmente la vamos a aplicar mal, la vamos a conocer mal, como lo hacen en las escuelas, que lo hacen como mero conocimiento humano, o incluso en las sectas, que la usan como instrumento de control. Vimos que sin la Biblia hay un caos, sin la Biblia hay pecado, sin la Biblia hay un rechazo a la palabra, que se va perdiendo más el pueblo se termina corrompiendo y se termina apartando de todo ello. Y aunque eso lo vimos en el ejemplo de Oseas 4, aplicable al pueblo, vimos que también se aplica a la vida en particular. Entonces también vimos a través de Romanos 12 cómo es necesario cambiar nuestra vida. Vimos varias citas así acerca de que Dios nos llama a renovarnos, a conocer la palabra. El conocimiento sin obediencia es nada, no nos va a servir de nada. Necesitamos caminar conforme a la palabra. Finalmente vimos quién puede estudiarla, y aquí voy a hacer un pequeño repaso un poquito más detenido porque esto lo vimos un poquito rápido. Vimos que solo los creyentes. ¿Por qué? Porque las verdades, los hombres naturales no van a conocer las verdades espirituales, sino que solo los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, somos los que vamos a poder tener esa apertura para conocer la verdadera voluntad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cuál es su obra? El Espíritu Santo. Todo ello es necesario ser creyentes. Necesitamos ser diligentes. Vimos el ejemplo de los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque finalmente estudiaron con diligencia la palabra de Dios, y al escudriñar la palabra investigaron si realmente era o no, y estamos verdaderamente llamados a hacer ese esfuerzo, esa diligencia, un esfuerzo ferviente para estudiar la palabra. Un tercer requisito es el deseo, tener un verdadero deseo de esa hambre, de esa palabra, de ese alimento espiritual, de cómo es que partimos como un bebé. Pusimos el ejemplo de un bebé que añora esa leche espiritual, y derivado de ello es que también sabemos nosotros que tenemos que tener ese deseo. Como los salmistas, y en Job también se refiere a la palabra como ese tesoro, como ese oro, esa plata preciosa, y como el hombre natural, cómo se esfuerza por esas cosas, nosotros deberíamos de tener ese esfuerzo por la palabra de Dios. La santidad también es importante, desechando toda malicia, con mansedumbre, desechando todo el mal. La palabra misma, hoy lo vamos a ver cómo nos limpia, pero también necesitamos, si Dios nos está mostrando algo en la palabra, debemos de llevarla a la aplicación. Controlados por el Espíritu como quinto requisito, es el mismo autor quien está obrando en nuestros corazones, es el mismo quien nos lleva a esa sabiduría de Dios, y que no es una sabiduría humana. Finalmente vimos que tenemos que tener una atmósfera de oración. ¿Para qué? Para que finalmente podamos estar realmente dispuestos, controlados, llevados por el Espíritu Santo. A veces de estos requisitos nos faltará alguno, pero veremos que hay otros que se irán compensando, y eventualmente Dios mismo nos irá llevando a tener esos 6 requisitos, esas 6 cualidades para poder ir avanzando en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Bueno. Tercer punto, debemos enfocarnos en la Biblia.
¿A qué me refiero esto? Debemos saber, concentrarnos, buscar en la palabra de Dios. O sea, realmente inmiscuirnos en la palabra, saber qué dice. Quizás en algún momento no vamos a entender todo, muy probablemente de este lado de la eternidad no vamos a alcanzar a entender toda la Biblia. ¿Por qué? Porque llevamos 2000 años de historia en la iglesia y la iglesia todavía sigue debatiendo algunas cosas. Nosotros tenemos una vida mucho más efímera. Quizás no la entendamos toda, pero debemos esforzarnos, buscar en ella, buscar conocer a Dios a través de ella. En la medida de lo posible, saber qué significa. De verdad, dedicarnos. Vimos, ¿se acuerdan de los criterios que vimos? Había uno que era ser diligente. Entonces, esa diligencia nos va a llevar a buscar, a escudriñar, a ver qué se significa cada palabra, cada frase, buscar contextos. Hemos aprendido cómo los contextos pueden cambiar completamente la idea total de una doctrina y finalmente, pues, es lo que nos va a llevar a conocer a Dios. ¿De acuerdo? Recordemos, es importante tenerlo en cuenta. La palabra de Dios es autoridad. No menospreciemos esa palabra de Dios porque es Dios mismo hablando. ¿Recuerdan cuando vimos, ¿quieres escuchar la voz que les preguntamos? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres realmente escuchar la voz de Dios? Estudia la palabra. ¿La quieres escuchar en forma audible? Léela en voz alta, pero la vas a escuchar porque es palabra de Dios. Bueno, si debemos de centrarnos en la Biblia, entonces, ¿qué hay con leer otros libros? ¿Qué hay con, por ejemplo, agarrar tanto libro cristiano que decía un autor, ahora es más peligroso, el lugar más peligroso para un cristiano hoy es una librería cristiana? Porque de repente ya parecen más una sección de autoayuda o de cosas semejantes que te distraen mucho de lo que realmente es la palabra de Dios. Evidentemente hay que tener criterio, hay que buscar libros sanos, van a ayudar, pero por mucho que estudiemos libros cristianos, por mucho que haya sana doctrina en ellos, no van a sustituir la Biblia. Hay muchos que estudian todos esos libros, que leen y leen libros, pero se olvidan de la Biblia, se olvidan de meterse realmente a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Habrán otros hombres que son iluminados, pero la Biblia es la única que es palabra misma de Dios. Por eso estamos llamados a conocer, estudiar, entender la Biblia. ¿Por qué? Porque es la Biblia. En la Biblia Dios está hablando. Insisto, los libros son útiles. Dan énfasis en ciertos aspectos de la Biblia, en su aplicación, en su interpretación. No los desechemos, pero que no sean un sustituto de la palabra. La palabra tenemos que estudiarla diariamente. Es un complemento, no es un sustituto. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana, demanda un nutrirse diario de la Biblia. ¿Qué te dirían o qué pensarían si te dijeras, fuera del ayuno, dejar de comer o dejar de tomar agua un día? O dejar de respirar. Bueno, si realmente somos cristianos, la verdadera palabra de Dios es un alimento diario. No es una cosa para decir, hoy tengo tiempo, mañana no. No es de quedarnos con un alimento semanal, con las predicaciones, por muy sana doctrina que vayamos, no puede sustituir nuestra relación diaria con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. ¿Qué efectos concretos tiene la Biblia? En la primera doctrina vimos lo que es la Biblia, cómo llegó a nosotros, pero vamos a ver qué efectos tiene. Los efectos que son es crecimiento, vencer el pecado, la Biblia nos prepara para el servicio, la Biblia nos lleva a ser bendecidos, nos lleva a ayudar a otros y nos lleva a adorar en verdad. Se lo repito, crecimiento, vencer el pecado, nos prepara para el servicio, nos lleva a ser bendecidos, nos lleva a ayudar a otros y nos lleva a adorar en verdad. Vamos a empezar con el crecimiento, punto 4 de este estudio, crecimiento. La Biblia, es necesario estudiar la Biblia para crecer. Sin Biblia no hay crecimiento. Vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2.
dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Habla de crecer. Ya vi, este mismo versículo lo usamos para hablar acerca del deseo que debe haber en nosotros para leer la Biblia, para conocer la Biblia. Pero aquí en concreto habla de crecimiento. El cristianismo, sabemos nosotros, lo podemos ver en Juan 3:3, implica un nuevo nacimiento. El verdadero cristianismo necesitamos nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios cuando Nicodemo le preguntó a Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo. Está pidiendo Jesucristo, le está llamando mucho la atención a este gran conocedor de la palabra. Está diciendo, ojo, necesitamos nacer de nuevo. Cuando somos hijos de Dios, cuando Dios nos adopta como parte de su familia, nacemos en la familia de Dios. Tenemos un nuevo nacimiento. Por eso vemos que muchas veces somos llamados hijos o incluso hijitos. En Juan 13:13 nos llama hijitos. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el nacer de nuevo? Bueno, el nacer de nuevo implica vida y la vida forzosamente implica crecimiento. Si no estamos hablando de una cosa estéril, no estamos hablando de te sustituyo tu corazón y te cambio por tu corazón de piedra, nada más te lo cambio y ya, y te pongo uno de carne y listo. No, es un nacimiento de nuevo integral en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y ese nacimiento de nuevo, si un bebé nace, necesita crecer. Porque si se queda como bebé, la verdad es que es inútil. No sirve para nada un bebé, más que para generar ternura y generar muchos sentimientos. Pero como utilidad, no lo es. Lo vimos, Primera de Pedro 2:2. Crecer, si vemos aquí, ya lo leímos hace ratito, desead leche pura, leche no adulterada. Es a través de la leche que los bebés crecen. Los bebés, si tú les das un bistec, no se lo van a comer. Necesitan leche. ¿Por qué? Porque empezamos con leche. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero si nosotros dejamos a un bebé sin alimento, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Igual nos pasa a nosotros. Si no somos alimentados, nos vamos a morir. La leche, la palabra de Dios que se refiere Primera de Pedro 2:2, es esa palabra, leche pura, no adulterada. Si nosotros prestamos atención a tanta variedad de predicadores, hay muchos predicadores sanos, de sana doctrina, pero que sabemos que difieren en tantas cosas. Si nosotros no prestamos atención, por ejemplo, a esos detalles, pues quizás nos empezamos a desviar en doctrina, creyendo que entendemos algo y después andamos diciendo que esto significa algo y es otra cosa. Necesitamos estudiar, conocer, para que llegue a nosotros ese alimento, esa leche pura, no adulterada. No adulterada. Si no, a veces también vamos a llegar a la desesperación. De repente alguien te dice algo, alguien te dice otra cosa, te confundes, te desesperas, te vas. Pero necesitamos esa leche. Necesitamos crecer. Vemos el mismo principio en 1 Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mismo principio. Es el mismo. Estamos hablando de niños que necesitan crecer, que necesitan seguir adelante. Si nosotros leemos un poquito más, en el siguiente versículo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois